Hola, un saludo muy especial. Te saluda Amado Balbuena Espinosa, docente del área de Biología y Anatomía, docente especialista en el área de ciencias. Un saludo muy especial para todos mis suscriptores a través de mi canal de YouTube, El Mundo de la Biología. El día de hoy, luego de mucha ausencia a través de mi canal de YouTube, nos encargaremos de trabajar un tema muy importante que me han pedido a través de redes sociales. Este tema es denominado como histología humana. ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy a través de este tema? Vamos a conocer la importancia que tiene un tejido. Vamos a describir qué es un tejido, cuál es la definición más apropiada que tenemos para poder definir a un tejido y todo la forma de clasificarlas, sus propiedades y sus características más importantes. No te olvides que si no estás suscrito a mi canal, no te olvides activar la campanita para que puedas recibir notificaciones y de la misma manera poder suscribirte en ese botón rojo que manifiesta el término de suscribirse. Es totalmente gratuito. Lo puedes hacer las veces que tú desees, siempre y cuando, si lo haces hoy, pues vas a poder recibir contenido diario cada vez que yo me encargue de subir un nuevo video. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Trataré de ser breve, claro y conciso, solamente para que puedas entender este tema tan maravilloso. El curso a desarrollar es anatomía humana, el tema a realizar es histología humana y también vamos a hablar de tejido epitelial. Y en el transcurso de los días o las semanas me encargaré de subir constantemente más videos como estos. Vamos a empezar. No te olvides que somos el mundo de la biología y con ustedes el disertante, el profesor Amadito. ¿Cuáles son los objetivos para poder entender este tema? Primero tenemos que conocer la importancia de un tejido. ¿Qué es un tejido? ¿Quiénes constituyen a un tejido? ¿Quiénes conforman a un tejido? Y recordemos que el tejido forma al cuerpo humano. Es una parte de un todo que está formando al organismo viviente. Tenemos que también saber estudiar las características propias de un tejido, porque la agrupación de tejidos van a formar estructuras macroscópicas, a las que nosotros llamamos con el nombre de órganos. Y tenemos que determinar la estructura que tiene este tejido, la función que tiene este tejido, y así más adelante permita entender la patología, la enfermedad que pueda resultar a partir de la afección de este tejido. Claro está que ella va a necesitar otras ciencias auxiliares que le permitan su mayor entendimiento. Nosotros podemos decir que la histología humana, etimológicamente, deriva de dos vocablos griegos, histos y logos. Histos que significa tejidos y logos que significa tratado, estudio o ciencia. Por eso que desde el punto de vista etimológico decimos que la histología humana se refiere a la ciencia de los tejidos. Nosotros podemos manifestar que la ciencia de los tejidos hace referencia al conjunto de conocimientos que debo de yo saber acerca de los tejidos humanos, porque estamos hablando del ser humano, los tejidos que forman al ser humano. Porque claro está que en el capítulo de histología vegetal también estudiamos la histología, pero de los tejidos que van a constituir netamente a los vegetales. No se vayan a olvidar. ¿Cómo podemos definir a la histología humana? Pues es una rama de la biología que se encarga de estudiar la composición de un tejido, cómo está estructurado dicho tejido y qué características son las que va a presentar este tejido. A través de la siguiente imagen vamos a poder detallar los tejidos más importantes que conforman nuestro cuerpo. Vamos a empezar primero a detallar algunas partes acerca del tejido epitelial. Oye, el tejido epitelial presenta características. Se dice que ella tiene una escasa sustancia intercelular, es avascularizada, presenta inervación. Ella tiene la capacidad de realizar exfoliación, además de que tiene una alta capacidad reproductiva gracias al proceso de la mitosis. Se puede clasificar en epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Y gracias a ella podemos hablar de que el cuerpo está protegido, está cubierto, está tapizado por dentro y por fuera a través del famoso epiteliocito. Vamos a hablar de otra, el tejido conjuntivo.
Este es un tejido totipotencial. Y al hablar de totipotencial, es aquel que constituye el armazón arquitectónico del cuerpo humano. Quiere decir que forma, origina otros tipos de tejidos, como el tejido adiposo, como el tejido sanguíneo, como el tejido cartilaginoso, como el tejido óseo, entre otros. Es por eso que este tejido conectivo o también llamado conjuntivo es muy importante y no te tienes que olvidar. El tejido muscular es aquel que tiene la responsabilidad de actuar frente a estímulos mecánicos, químicos o nerviosos. Es originado a partir del mesodermo. Tenemos que recordar que este está formando los músculos y hablamos de que en el organismo viviente existen aproximadamente más de 650 músculos y es de vital importancia recordar que el tejido muscular se clasifica en tejido muscular esquelético estriado y tejido muscular esquelético cardíaco y el tejido muscular liso. Cada uno de ellos va a estar presente en ciertas estructuras anatómicas. El tejido muscular esquelético estriado estará ligado o insertado a los huesos. El tejido muscular esquelético cardíaco estará netamente en el corazón, miocardio, y el tejido muscular liso está presente principalmente en el tubo digestivo, en vísceras y también en los vasos sanguíneos. Hablemos también del tejido adiposo. Recordemos que la célula representativa del tejido adiposo se le llama adipocito. Ella tiene ese color amarillento gracias a los pigmentos citocromo. Recordemos que también ella presenta triglicéridos, colesterol, carotenoides, y ella tiene la responsabilidad de almacenar su energía bajo la forma de triglicéridos. Y recordemos que en los organismos vivientes genera la famosa proporción del calor. Es por eso que se dice que la grasa es considerado como termoaislante, porque aísla la temperatura debajo del tejido conectivo subcutáneo de la piel. Hablamos del tejido nervioso. Es uno de los más importantes. Es aquella que ejerce control en los procesos fisiológicos y orgánicos de nuestro cuerpo humano, teniendo en cuenta que va a realizar integración, coordinación, estimulación, sinapsis neuronal, etcétera. El tejido nervioso tiene dos principales temas. La neurona, que es un tema muy profundo, porque cuando hablamos de neurona estamos hablando de la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso, y es por eso que la neurona tiene que ser estudiada a carta cabal. Y también estamos hablando de células especializadas que van a proteger, ayudar a generar soporte y sobre todo permitir la nutrición a la neurona. Estamos hablando de las famosas neuroglias o también hablamos de las famosas glías. Luego de ello vamos a hablar del tejido cartilaginoso, que está clasificado en cartílago quelino, cartílago fibroso y cartílago elástico. Recordemos que el tejido cartilaginoso presentará proteínas como el colágeno, una proteína estructural presente en la piel. También va a presentar reticulina, entre otros componentes. Si hablamos del tejido óseo, pues estamos hablando de las células especializadas que constituyen al hueso. Tenemos a los osteoblastos, que van a formar la matriz inorgánica porque ellas presentan una propiedad, la famosa osteogénesis, que es la responsable de formar células óseas en abundancia. Tenemos al osteocito, que es considerada como la famosa célula madura y representativa del tejido óseo. Y por último tenemos al famoso osteoclasto. Se le llama así porque ella está formada por la unión de varias macrófagos. Ella va a poseer la característica de generar la resorción ósea. Profe, ¿qué cosa significa resorción ósea? Eliminar a las células óseas que ya cumplieron su ciclo vital dentro de mi hueso. Aquellas que ya no van a servir son degradadas por el osteoclasto a través del proceso de la resorción ósea. Y vamos a hablar por último de la sangre. Se dice que la sangre representa el 8% del peso corporal. Además, presenta dos componentes. Plasma sanguíneo, que está clasificado en un porcentaje de 55%, y los elementos formes o figurados, que representan un 45% del total. Recordemos que cuando hablamos de la plasma sanguíneo estamos refiriéndonos a la parte líquida de la sangre, aquella que puede contener albúmina, fibrinógeno, globulinas, carbohidratos, grasas, ciertas vitaminas, iones, electrolitos, hormonas o algunas sustancias de desecho metabólico que puedan estar en el torrente sanguíneo. Y también tenemos a los elementos formes, o también llamados elementos figurados, que vienen a ser los glóbulos rojos.
Tú lo puedes llamar como eritrocitos, acariocito, normocito, rubrocito, reticulocito, hematíe, etcétera. Porque recordemos que los glóbulos rojos pueden tener muchísimos nombres. El día de hoy en el mundo de la biología, a través de mi canal de YouTube, ya te los he enseñado. Luego hablamos de los glóbulos blancos, a los que nosotros conocemos con el nombre de leucocitos, que van a tener una subdivisión que más adelante las podemos explicar, pero para aquellos que están interesados y aquellos que quieren captar una gran cantidad de conocimiento el día de hoy en mi canal y quieren suscribirse y quieren recibir mayor información, pues te lo voy a decir. Los leucocitos se van a clasificar en dos grandes bloques. El primer bloque se le conoce con el nombre de agranulocitos. Tú te preguntarás, profesor, ¿por qué se le conoce con el nombre de agranulocitos? Sencillo, porque no tiene dentro de su cuerpo interno corpúsculos. Cuando hablamos de corpúsculos, estamos hablando de bolitas que van a ser enzimas especializadas que van a cumplir ciertas funciones específicas. Entonces, agranulocito es aquella básicamente que no presenta corpúsculos, que no presenta gránulos. Y estas pueden ser linfocitos y monocitos. Pero así como existe el grupo de los agranulocitos, también existe el grupo de los granulocitos. Ah, ya, profe, entonces yo ya sé qué cosas son los granulocitos porque tú me has explicado qué cosas son los agranulocitos. Entonces, por redundancia, podemos decir que los granulocitos son aquellos que no presentan corpúsculos, son aquellos que no presentan corpusculaciones. En tu idioma, son aquellos que no presentan bolas. ¿Y quiénes son? Mi amigo Ben. Profe, ¿cómo es eso que mi amigo Ben? No te entiendo. Sí, la letra B, la letra E y la letra N. ¿Qué de verdad, profesor? Claro que sí. La B representa a los basófilos, la E representa a los neutrófilos, eosinófilos, y la N pertenecen a los neutrófilos. Ah, ya, entonces, profesor, el término Ben yo lo utilizo para referir a quién? A los granulocitos. ¿Y por qué son importantes los granulocitos? Porque van a ser una división. ¿Pero de quién? Una división de un elemento forme. ¿Y de qué elemento forme crees que estamos hablando? Muy bien, de los glóbulos blancos, claro que sí. Profe, ¿y cómo se llama este? Leucocito. Entonces, cuando te preguntan a ti, ¿los leucocitos cuántos grupos tienen? Tiene dos grupos. Uno que tiene granos, llamado granulocito, y otro que no tiene granos, llamado agranulocito. Y estos dos van a encargarse de estar constituyendo a los leucocitos. Y yo te había mencionado que los agranulocitos iban a ser limo. ¿Por qué limo? Porque el término li representa linfocito, monocito. Y los granulocitos, ven, representa B de basófilo, E de eosinófilo y N de neutrófilo. Solamente te acabo de hablar del segundo elemento forme llamado leucocito. Y por último tenemos a las famosas plaquetas, que por mucho tiempo tu profesora de primaria te enseñó que se llamaban plaquetas, pero en el sistema preuniversitario y en los libros de universidad ya lo conocemos como trombocitos. Recordemos que esto, lo que te acabo de mencionar, simplemente viene a ser una descripción de los tejidos que constituyen el cuerpo humano. Para mayor investigación, tú tienes que leer muchos libros. A través de esta pequeña breve descripción, he podido decirte todo aquello de lo que vamos a empezar a estudiar en el transcurso de este video. Si te parece interesante, quédate hasta el final porque existe muchísimo mayor contenido que vas a aprovechar. Oye, recordemos, mi querido campeón, que la piel tiene muchas curiosidades, como por ejemplo que la piel pues tiene la responsabilidad de romper un mito. Antiguamente todos creíamos que la piel era considerada un tejido. Hoy en la actualidad sabemos que este es un término, así como tu ex, totalmente falsa. Profe, ¿y por qué? ¿La piel no es un tejido? No, mi querido campeón. Se dice que la piel no es un tejido, la piel es un órgano. Y se dice que es el órgano más extenso del cuerpo humano. Y no te tienes que olvidar eso. Un rasgo particular es el color, la tonalidad de la piel. Existen aquellos individuos que van a presentar un tono de piel un poco más pigmentado, un poco más oscuro, un poco más opaco. Hay algunos que tienen una pigmentación de la piel un poco más clara. Y esto es principalmente a una sustancia química que es producida por los melanocitos de la piel. Y este pigmento que le brinda la coloración a la piel recibe el nombre de melanina. Y se dice que la melanina puede estar en gran cantidades en aquellas personas que tienen tez oscura.
Es por eso que las personas de tez oscura tienen mayor concentración de melanina, a diferencia de las personas que tienen tez de color claro, que son aquellos que tienen una baja concentración de melanina, por eso su piel es clara. Oye, ¿pero sabes quiénes son más propensos a sufrir cáncer? Sí, las personas que tienen tez de piel clara, porque al tener poca melanina, poca protección. Es por eso que las personas de tez oscuro son más fuertes, digamos, histológicamente, por la melanina. Oye, otro dato curioso que te había mencionado es que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Para que tú solamente te des una idea, si nosotros retiramos la piel de nuestro cuerpo, toda la piel, ¿ya? O sea, si pelamos el cuerpo humano con la piel que tiene, vamos a poder cubrir una superficie de 2 metros cuadrados y un peso de 4 kilos que va a tener mi piel. Por eso se dice que ella representa el 6% del peso corporal. Recuerda que la piel tiene la responsabilidad de detectar ciertos estímulos procedentes de el exterior. La piel tiene la responsabilidad de protegernos contra el frío y contra el calor. Ella es la responsable de prevenir impactos mecánicos. Además de que ella protege el tejido de daños químicos o físicos que puedan penetrar nuestro organismo. Ella puede permitir la destrucción de ciertos microorganismos y evitar su penetración. Claro está que destruye microorganismos porque tiene células especializadas de defensa que van a encargarse de actuar en el momento instante que detectan un microorganismo que ha ingresado a nuestra piel. También van a reabsorber sustancias líquidas, también van a prevenir frente a una deshidratación y van a realizar el proceso de la evaporización del agua fisiológica. Sí, solo sí, ella esté deshidratada. Va a también generar una expulsión de sustancias como el sudor y el sebo y va a permitir el control de la presión, la sensación de las vibraciones y del tacto, o sea, de quien te agarra y prácticamente te toca. Ahora entrando en materia, para aquellos que realmente quieren información teórica a nivel pre, vamos a hablar de qué es un tejido. Espero que no te olvides, espero que pueda ser importante para ti, porque muchas personas piensan que un tejido es un conjunto de células. Ya aprendí qué cosa es un tejido, es un conjunto de células. Déjame decirte que esto es correcto, pero ¿sabes qué? Es un concepto, así como tú, pobre, académicamente. Claro está, pues no. Desde muy pequeño a ti te han dicho que un tejido es un conjunto de células y tú te lo has creído. Pues no, obviamente, porque tienes que discernir un poco más. Aquí en el mundo de la biología, yo te voy a explicar el concepto general que habla o se refiere a un tejido. Para empezar, tú tienes que saber que un tejido es una agrupación de células, es un conjunto de células, es un aglomerado de células que deben de cumplir tres características de vital importancia. Deben de poseer el mismo origen embrionario, deben de poseer la misma forma y deben de presentar la misma función. Profe, ¿ahí termina todo? No. El tejido, para que sea considerado un tejido, necesita una propiedad, la presencia de la matriz extracelular o la sustancia intercelular. Entonces, ¿cómo yo puedo saber con exactitud la composición de un tejido? A través del siguiente gráfico. Este gráfico manifiesta la presencia de un tejido, pero el tejido presenta componentes, la célula y el espacio que está entre las células, que es la sustancia intercelular. Un dato muy importante, la sustancia intercelular es también llamada matriz extracelular. ¿Y qué es la matriz extracelular? Una estructura compleja que rodea y le da soporte, sostén, rigidez a las células que se encuentran en los tejidos de los mamíferos. Cabe destacar que la matriz extracelular es llamada hoy en la actualidad como tejido conectivo. Entonces es de vital importancia acordarse toda la definición de un tejido para no tener problemas a largo plazo. En el año 1906, Felipe Santiago Ramón y Cajal, ganador del Premio Nobel de Medicina, fue un médico cirujano muy respetado en su época. Este español compartió su premio Nobel con Camilo de Golgi, sí, el mismo que descubrió el aparato de Golgi, unidad organélica representativa de la secreción celular en la célula. Él trabajó una investigación
basada en la estructura del sistema nervioso. Fue pionero en muchas investigaciones, entre ellas la descripción de las 10 sinapsis que componen a la retina. La imagen que puedes visualizar en el lateral derecho es aquella que netamente fue estudiada por quién, por el señor Felipe Santiago Ramón y Cajal, donde describía exactamente el mecanismo de cómo se realizaba la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra neurona, pero a nivel de una retina. Entonces, esto fue tan importante que para el señor logró generar un gran descubrimiento. Tal es así, mi querido campeón, que hoy en la actualidad, mediante sus investigaciones, podemos conocer a detalle los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas. Él logró desarrollar una teoría tan nueva y tan revolucionaria que su obra fue plasmada en la doctrina de la neurona. Así se llamó su libro. Esta investigación profunda e intensa del señor Ramón y Cajal, llamada la doctrina de la neurona, hablaba del tejido cerebral y estaba refiriéndose de que estaba compuesta por células individuales. Es por ese motivo que él forma parte de la generación de los sabios y fue llamado en su época el padre de la neurociencia. La siguiente imagen habla acerca del dibujo del corte axial de la retina. Claro está, fue publicado en el manual Histologie du système nerveux de l'homme et des vertébrés. Recuerda que es francés, por ese motivo, pues, esta edición francesa tiene ese nombre. ¿En qué año? En el año 1911. No te vayas a olvidar. Me vas a disculpar mi francés malentendido, pero he tratado de mencionarlo como se pueda pronunciar. Pero, después de todo, el contenido teórico está presente allí y no te he defraudado. Entonces vamos a continuar. En base a todo lo que te había mencionado acerca de las investigaciones de mi querido el señor Ramón y Cajal, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación, porque muy cierto, ¿no? Las investigaciones, todo genial, pero recordemos que Santiago Ramón y Cajal clasificó a los tejidos fundamentales en 4, siendo estos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Pero ¿por qué hago una diferencia? Es que lo que pasa es que el tejido conectivo se subdivide o también se clasifica en tejido propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. El tejido conectivo propiamente dicho se subdivide en laxo y denso. El tejido conectivo especializado se le llama así porque puede generar funciones específicas. Y hay un término que te va a ayudar muchísimo para que te puedas acordar del tejido conectivo especializado. ¿No me crees? Oye, acuérdate la palabra que ella o él te dijo cuando ya no quería saber nada de ti. ¿Qué dijo que sentía por ti? Eso, muy bien, asco. Ese término te va a ayudar bastante. ¿Ah, no me crees? La A, la S, la C y la O son tejidos conectivos especializados. Tú te preguntarás, no es posible, profesor. Claro que es posible. Todo es posible en mi canal. Vamos a ver quiénes son, ¿verdad? Asco hace referencia al tejido adiposo, al tejido sanguíneo, al tejido cartilaginoso y al tejido óseo. Ah, ya, profe. Entonces, cuando yo me refiero al tejido conectivo especializado, si en alguna oportunidad yo me olvido, yo solamente tengo que acordarme la palabra que ella me dijo que sentía por mí. Claro que sí. Asco es el término que hace referencia al tejido adiposo, al tejido sanguíneo, al tejido cartilaginoso y al tejido óseo. Y ahí terminamos la clasificación de Ramón y Cajal. ¿Fácil? Súper fácil, ¿verdad? Hay una manera de clasificar a los tejidos humanos teniendo en cuenta su modificación y la función que puedan cumplir. Rápidamente lo vamos a estudiar para que tú puedas entender. Existen tejidos en los animales. Hay algunos que tienen unas células poco modificadas, como en el caso de los epiteliales y los conectivos. Los epiteliales tienen la característica de cumplir como revestimiento, tapiz, cobertura,
secretar ciertos tipos de sustancias. Ahí está. En el caso de los conectivos o conjuntivos, podemos encontrar aquellos que van a ser cartilaginosos, óseos, sanguíneos, van a servir como órganos de sostén o van a conectar ciertos tejidos u órganos. Pero hay algunos que tienen una mayor modificación debido a las funciones que puedan generar, como los musculares y los nerviosos. En el caso de los musculares, liso, estriado y cardíaco, son los responsables de movimientos. ¿Pero qué tipo de movimientos? De las vísceras, cuando hablamos de los lisos, de los músculos, cuando estamos hablando del músculo esquelético estriado que está insertado en los huesos, y el movimiento cardíaco, que es aquel que está netamente en el miocardio. Y el nervioso es aquel que permite la coordinación de nuestro organismo. Oye, los tejidos fundamentales, ya sabes, epitelial, conectivo, muscular y nervioso, son subdivididos en dos. El epitelial y el conectivo se le llaman totipotenciales. ¿Alguna vez tú has escuchado el término totipotencial? No. ¿Sabes qué es un totipotencial? No te preocupes, conmigo lo vas a aprender. Totipotencial es aquel que tiene la responsabilidad, la propiedad o la habilidad de convertirse y conformar el armazón arquitectónico del cuerpo humano. Es decir, tiene la responsabilidad de formar otro tipo de células y otro tipo de tejidos que constituyan al cuerpo humano. Por eso se le llama totipotenciales. Y al muscular y nervioso se les conoce con el nombre de ¿qué? Con el nombre de diferenciados. ¿Por qué diferenciados? Porque tiene la habilidad de controlar a todos los tejidos totipotenciales, epitelial y conectivo. Ahora quiero hacer un detalle con esto. Podemos encontrar en la literatura el término totipotente, el término pluripotente y multipotentes o unipotentes. ¿Qué significa totipotente? La capacidad que tiene generar todos los tipos de células del cuerpo adulto. Puede originar un organismo completo como el cigoto. Pero el pluripotente no es el mismo que el totipotente. Porque si hablamos del pluripotente, es aquel que tiene la responsabilidad de producir cualquier tipo de las células de un organismo, pero no el cuerpo completo. Estas se encuentran en los embriones de casos días. Por último, cuando hablamos de los multipotentes o unipotentes, son aquellos responsables que van a generar unos pocos tipos de células, o solamente uno quizás. Y estos están en el feto y en el adulto. Es por eso de vital importancia recordar esta terminología. Mira, este es un feto. Este eras tú cuando estabas pequeño, en el vientre de tu madre. Este, llamado feto, va a originarse de una famosa huevo cigoto. Pero este huevo cigoto va a generar diversos eventos consecutivos, continuos y progresivos, que permiten de que ella pueda dividirse. Es por eso que se dice que ella está realizando constantemente mitosis, un tipo de proceso biológico destinado a la generación de nuevas células a través de un mecanismo de reproducción. Correcto. Gracias a la mitosis, yo puedo generar muchísimos tipos de células, células especializadas, células que van a tener diversas formas y diversas funciones. La división celular es un proceso que permite la producción de nuevas células, porque es un mecanismo de reproducción. Y una cosa es división celular, que es aquella que me permite originar nuevas células, ¿ok? Como por ejemplo, la célula epitelial que está en la piel, las células inmunitarias, que son aquellas que permiten el mecanismo de la defensa, las células sexuales, que son las responsables del mecanismo de la reproducción, las células musculares, que son aquellas que participan en el movimiento, las células adiposas que van a permitir el almacén de energía, las células óseas que permiten la producción de las sustancias que van a constituir y conformar al hueso, las famosas células sanguíneas que son las responsables de cumplir funciones como el transporte de ciertos gases para que puedan cumplir procesos como por ejemplo la hematosis. ¿Qué más, profesor? Tenemos también la diferenciación celular. Entonces, ¿qué es diferenciación celular? Cuando cada una de las células que se han formado tienen distintas formas, distintas funciones y por eso su mecanismo de diferenciación es alta. No te vayas a olvidar. Eso es diferenciación celular y también división celular. Oye, tú sabes que cuando tu papá y tu mamá
se conocieron, se enamoraron. Tuvieron un amor muy intenso que los llevó pues a que puedan tener lo que nosotros conocemos como el coito, ¿sí? Este coito básicamente es el mecanismo de reproducción de los seres humanos, en donde el pene de tu padre en estado de erección llegó a penetrar al canal vaginal de tu madre y producto de constantes movimientos pélvicos producidos de tu padre a tu madre y viceversa, se originó ¿qué cosa? Una fecundación, en donde podemos tener dos células especializadas. Esta que tú estás viendo por acá, que se le conoce con el nombre de espermatozoide. Ella va a tener que hacer todo un viaje titánico, aproximadamente de 3 días a 72 horas, hasta que pueda llegar acá, a esta célula. Profe, ¿y cómo se llama esa célula que está ahí? Se le conoce con el nombre de óvulo. Este espermatozoide y este óvulo son los responsables de qué? De unirse para que puedan formar una célula pluripotencial llamada cigoto. Este cigoto, ¿ok? Realiza un proceso llamado mitosis. Gracias a la mitosis, las células que tiene dentro de ella pueden multiplicarse y esto da origen a que el cigoto genere una mórula. La mórula es aquella célula especializada que contiene 16 células que producto de la mitosis va a originar lo que nosotros conocemos con el nombre de blastómeras. Estas blastómeras van a ir dividiéndose hasta que puedan formar una pequeña porción de células a las que nosotros llamamos con el nombre de trofoblastos. Y estos trofoblastos generan la segunda etapa para que la mórula pueda producir la blástula. La blástula es aquella célula especializada que va a tener una región específica, blastodermo, y la parte central, blastocele. Y hay una parte muy importante que me interesa llamada el embrioblasto. Es aquella que se forma dentro de la blástula. Cuando la blástula sigue realizando constantes divisiones mitóticas, va a originar a la gástrula. Y esta gástrula es la que va a originar al embrión. Y aquí tenemos a tu famoso embrión. Este que está aquí es el famoso feto. Y recordemos que de ella van a surgir todos los tejidos, los órganos y los sistemas que componen al cuerpo humano. ¿No me crees? Primero voy a hablarte acerca de quiénes son los tejidos embrionarios que se originan o las capas embrionarias que se originan en la gástrula. Hay una capa externa llamada ectodermo, que es la responsable de originar dos tejidos fundamentales, el tejido epitelial y el tejido nervioso. Tenemos una capa interna, que es aquella llamada con el nombre de endodermo. Y es la responsable de permitir, ¿qué cosa? La responsable de permitir la formación de dos tejidos fundamentales. Estos son el tejido epitelial, solamente el tejido epitelial, ¿sí? La parte media o la capa media está formada por células sustentaculares y ella es la responsable de originar al mesodermo, la capa embrionaria que es responsable de formar los siguientes tejidos fundamentales: el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular. Entonces, si tú quieres acordarte lo siguiente, tienes que practicar. La capa externa llamada ectodermo forma el epitelial y el conectivo. La capa interna llamada endodermo forma solamente el tejido epitelial. Y la capa media llamada mesodermo es la responsable de originar al tejido epitelial, tejido conectivo y tejido muscular. Pero como yo sé que mis alumnos pues se complican muchísimo y a veces pues se les hace complejo entender esto, vamos a continuar y te voy a dar un regalo. Primero, el primer regalo que vas a recibir es la estructura de cómo está organizada este feto. ¿Estamos de acuerdo? Este embrión, para ser exacto. Este embrión tiene porciones. La que estás pudiendo visualizar ahí se le conoce como la región cefálica. La segunda porción que estás visualizando es la región caudal. La siguiente porción que estás visualizando es la prominencia cardíaca. Y la cuarta porción que estás detallando es las hendiduras branquiales.
Estas son las 4 porciones más importantes que va a presentar este embrión y son aquellas que van a originar el cerebro, las extremidades inferiores, el corazón, entre otros órganos. ¿Y sabes por qué es muy importante la quinta parte? Porque es aquella llamada notocorda. ¿Y por qué lo he colocado con azul y con letritas claritas? Porque la notocorda es la porción de donde surge, de donde se origina, de donde se forma, de donde aparece la columna vertebral de los organismos mamíferos llamados cordados. Entonces, si alguna vez a ti te preguntan qué es notocorda, es la porción que genera la columna vertebral. Se le llama columna vertebral aquella porción ósea que va a constituir el esqueleto dorsal de un animal vertebrado. Solo los animales vertebrados presentan notocorda. Las capas germinativas, como el ectodermo, originan diversos tipos de sistemas, como el sistema tegumentario. El sistema tegumentario es el responsable de formar los pelos, las uñas, las escamas, la epidermis. El sistema nervioso es formado por el ectodermo. Ahí tenemos al sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, autónomo, somático, al parasimpático y al simpático. Y estos tienen a los órganos como el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. La capa germinativa endodérmica es aquella que origina el sistema digestivo, claro que sí. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y el ano. También los famosos glándulas anexas, porque lo que anteriormente te acabo de mencionar es solamente el tubo digestivo. Pero tú sabes que el sistema digestivo está constituido por dos componentes, el tubo digestivo que va de la boca hasta el ano y las glándulas anexas que apoyan al tubo digestivo. Estas pueden ser glándulas salivales, hígado, páncreas y vesícula biliar. Cuando hablamos del sistema respiratorio estamos hablando de la porción conductora y la porción respiratoria. Pero cuando hablamos del mesodermo, estamos hablando de que se forma el tejido conjuntivo. Y cuando te hablamos del tejido conjuntivo, estamos hablando de los que forman al especializado, el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo. También tenemos el sistema cardiovascular que forma el corazón y los vasos sanguíneos, el sistema urinario que forma el riñón y las vías urinarias, el sistema reproductor que está constituido por varón, los famosos genitales externos e internos, y la mujer de la misma manera que aquellos que permiten el proceso de la reproducción. Todo eso es lo que forman las capas germinales. No te vayas a olvidar. Y el segundo regalo que te había mencionado, que es bajo la forma de un repasito veloz, pues un cuadro de doble entrada. Me preguntará, profesor, ¿para qué miércoles me sirve a mí un cuadro de doble entrada? Es que en este cuadro de doble entrada tú vas a poder sacar con mucha facilidad los tejidos embrionarios y los tejidos fundamentales. Espera, ¿cómo es eso que voy a sacar los tejidos embrionarios? No, de verdad, mira, los tejidos embrionarios son tres: ectodermo, mesodermo y endodermo. Hasta ahí. ¿Todo claro? Si hasta ahí queda todo claro, entonces en la caja de comentarios dice, sí, profesor, hasta el momento estoy entendiendo. Entonces, ahora vamos a ver los tejidos fundamentales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Correcto. Ahora, como si fueras a jugar una Michi, quiero que sepas quiénes son los tejidos que se forman o quiénes son los tejidos embrionarios que constituyen y forman al epitelial. Si alguna vez te preguntan a ti quiénes forman al tejido epitelial, tú solamente tienes que acordarte que es originado por las tres capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Punto. No hay más. No more, my friend. ¿Es? Hasta inglés aprendiendo aquí. Cuando hablamos del tejido conectivo, solamente lo va a formar el tejido mesodérmico. Cuando hablamos del tejido muscular, de la misma manera, solamente lo forma el mesodermo. Y el tejido nervioso se forma por el tejido ectodérmico. Es una manera breve, clara y sencilla de poder entender la generación de tejidos fundamentales a partir de los tejidos embrionarios de nuestro embrión. Oye, si hasta el momento te está gustando mi clase, no te olvides que nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook. Ubícanos en El Mundo de la Biología, www.facebook.com/El Mundo de la Biología. Somos una comunidad que tiene más de 1900 personas
que les gusta nuestro contenido académico. Y claro está, pues que tenemos más de 2.000 seguidores a través de nuestra plataforma. ¿Qué brindamos a través de esta plataforma virtual? Pues contenido constantemente, ya sea materiales educativos, archivos PDF, PPT, Word y transmisiones en vivo, que son realizadas principalmente por quien te habla, el profesor Amadito. Hay una gran cantidad de información teórica que se realiza todos los domingos, especialmente para los jóvenes que están postulando a diversos tipos de universidades del Perú y de todo el mundo que quieran aprender biología y anatomía. ¿Sí? Hacemos clases interactivas, clases didácticas. También nos encargamos de hacer un material virtual y también hacemos material en vivo a través de pizarras interactivas, imágenes didácticas que el alumno pues pueda aprender. También recuerda que nos puedes encontrar a través de nuestro YouTube, como lo estás pudiendo visualizar, y pues solamente decirles gracias totales a todos los jóvenes que hasta ahora nos han podido sintonizar en todos los videos que hemos podido subir desde el momento que se abrió este canal de YouTube. Este canal de YouTube se abrió principalmente en enero del año 2020 y hasta ahora estamos muy agradecidos por el apoyo que tenemos. Muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. Estoy eternamente agradecido y hasta aquí ha sido la primera parte de histología humana. Ahora voy a hacer el 2 en tu cara. Profe, ¿cómo es eso? O sea, la segunda parte. Ah, ya, profe. ¿Y esta segunda parte de qué habla, profesor? Habla del tejido epitelial. ¿Que de verdad, profesor? Claro que sí. Vamos a hablar un poco del tejido epitelial, ¿te parece? Si nosotros queremos hablar del tejido epitelial, tenemos que entender el término más apropiado para referirse al tejido epitelial: epiteliocito. Rompamos en tres el término epiteliocito: epi, telio y cito. Epi significa sobre, telio significa pezón. Significa que epiteliocito significa una célula que está sobre la piel que tiene la forma de un pezón. Es muy importante, porque solamente así podemos detallar al tejido epitelial. ¿De dónde se origina? Ah, yo sé, profesor, tú me enseñaste en la diapositiva anterior. Claro que sí. Se origina de las tres capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. No te tienes que olvidar. ¿Ok? Excelente. ¿Qué más puedo mencionar? Ciertas características, como sus células. Tienen una estructura poliédrica o geométrica. Esto significa de que pueden tener muchas formas y muchas figuras geométricas, como por ejemplo, tenemos aquellas que son como tu amiga, planas, o sea, células planas. Aquellas que van a ser como la cabeza de tu amigo, cúbico. Hay algunas que van a ser como el cuerpo de tu enamorada, cilíndricas, ¿ok? Y hay algunas que van a ser como el cuerpo de tu ex, amorfas, es decir, sin formas. Es un ejemplo como para que puedas entender y principalmente para que puedas comprender la anatomía de manera graciosa y sobre todo divertida. Oye, se dice que sus células están por juxtaposición. Profe, ¿qué es eso? Ah, mira por acá. Esta es una célula, ¿ok? Arriba de ella, ¿ok? Se forma otra. Arriba de ella se forma otra. Y si te das cuenta, está una superpuesta encima de la otra. A esto se le llama juxtaposición. Una imagen referencial para que puedas entenderla. Ahí está, mira, bien bonito, para que nunca te olvides. Eso es juxtaposición. Profe, ¿tienes otra imagen? Claro que sí, papi. Mira por acá. Tenemos aquella que va a estar también en esta forma. Mira, ¿ves? Muy bien. Tiene una escasa sustancia intercelular. Profe, tú me habías explicado, ¿verdad? Sí, tú me habías dicho que la escasa sustancia intercelular era muy entendida con este ejemplo que está acá. Claro que sí, corazón. ¿Te acuerdas que te había dicho que la porción rectangular de color celeste era el famoso tejido? Correcto, papacito hermoso, claro que sí. Oye, precioso, pero tú también sabías que esta que está acá es la célula, ¿cierto? Pero el tejido de la célula no era la única parte, ¿verdad? Había un espacio que estaba rodeando, ¿verdad? Que estaba rodeando a todo lo que se le conoce con el nombre de ¿qué? De tejido. ¿Y cómo se llama este espacio? Sustancia intercelular. Ya, el tejido epitelial, esto lo tienen en poca concentración. No te vayas a olvidar. Es avascularizada. Recuerda el término avascularizado. La primera palabra, A.
perdón, la primera letra, A, llamada zinc. ¿Qué significa A? Zinc, que no tiene, que no presenta, que no posee, que carece. Es por eso que avascularizado significa que no presenta vasos sanguíneos. Se le dice que ella posee inervación. ¿Sí o no que cuando tu mamá está molesta y la desobedeces, te mete un cachetadón que te voltea toda la cara? ¿No te ha pasado? Bueno, a mí me pasó. Hace muchos años atrás, cuando era pequeño, para poder generar disciplina en mí y que pueda tener esa formación, lo hacía. Yo recibía de mi madre un estímulo y mi cuerpo generaba una respuesta. Esa respuesta era el dolor. ¿Y por qué yo sentía dolor? Porque toda mi piel estaba constituida por neuronas, terminaciones nerviosas. Entonces, si alguna vez a ti te preguntan qué significa la inervación, es la propiedad que tiene la piel de presentar terminaciones nerviosas que salen por un espacio que presentan las células epiteliales para la detección de neuroestímulos. Recordemos que la piel presenta corpúsculos y receptores nerviosos que van a permitir enviar la información al cerebro para poder detectar los diversos tipos de sensaciones, como por ejemplo el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Krauss, el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Ruffini y el corpúsculo de Merkel. ¿Por qué es importante el disco de Merkel? Porque es aquella que está ubicada en la palma de las manos y en las plantas de los pies. ¿Sí o no que cuando han agarrado una pluma o cuando han agarrado un objeto y lo han pasado por la palma de la mano y la planta de los pies, una persona que no ha sido tú, rápidamente has podido sentir estas pequeñas sensaciones? Es por la presencia de los famosos corpúsculos. Cuando has sentido frío, es porque ha sido activado el corpúsculo de Krauss. Cuando tu cuerpo ha empezado a producir el calor, es por la presencia del bulbo Rodolfini. Cuando tú has sentido la capacidad de presionar ciertos órganos internos, a esto ha tenido que aparecer el corpúsculo de Pacini. Cuando tú has querido detectar tacto fino, el corpúsculo de Meissner, ¿sí? Entonces, todo esto vienen a ser tipos de qué? Tipos de corpúsculos. No te vayas a olvidar. Recordemos, querido campeón, también que ella va a poseer membrana basal, es decir, en la base donde está reposando el famoso epiteliocito, se le conoce con el nombre de membrana basal, placa basal, lámina basal o región basal. No te vayas a olvidar. Recuerda que presenta fusiones, que van a ser las uniones celulares, a las que nosotros podemos llamar proteínas transmembranosas, proteínas que van a estar ubicadas a nivel de la piel. Estas van a unirse a los filamentos de actina, proteína especializada ubicada a nivel de las uniones celulares. Ella tiene una elevada capacidad reproductiva gracias a la mitosis, evento biológico responsable de permitir la formación de nuevas células a partir de una célula progenitora. Oye, un ejemplo, cuando te cortas el cabello, después de 2 semanas, ¿vuelve a crecer, sí o no? Claro que sí, es porque tus células capilares de tu piel, ¿ok? De tu folículo piloso, realizan mitosis. Oye, cuando te haces un corte superficial, después de unas semanas, pasa por el proceso de la coagulación y por ende el proceso de la cicatrización conllevan a que la piel se regenere, ¿sí o no? Ok, mitosis. Porque la piel se regenera y por ese motivo realiza mitosis. Oye, cuando te cortas las uñas, te vuelven a crecer después de 2 semanas, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque tus uñas realizan mitosis. Entonces, todas aquellas que pueden realizar mitosis se llaman células somáticas. Entonces, las células somáticas tienen la responsabilidad de cumplir siempre mitosis. Es por eso que la piel tiene elevada capacidad reproductiva, porque puede reproducirse con mucha facilidad. Ella realiza la exfoliación. No sé si tú alguna vez has ido al baño. Ok, ¿verdad? A bañarte, correcto, cochino, a bañarte, a bañarte. No, a defecar no, ni a miccionar, a bañarte. Cuando tú te bañas, sí o no, que agarra la esponja, el champú, el jabón y empiezas a restregar tu cuerpo. Claro está, que cuando empiezas a restregar tu cuerpo, empieza a salir una pequeña célula epitelial que se empieza a descamar tu piel. Tiene una coloración grisácea o negruzca, a lo que tú chuscamente conoces como carca. Ya asqueroso. Eso que tú llamas carca no es carca, campeón. Vienen a ser la descamación de las pieles. Es decir,
la pérdida de las células muertas que ya cumplieron su ciclo vital en tu cuerpo y tienen que ser degradadas porque hay otras que la van a reemplazar. Entonces, es muy importante recordar esto, jóvenes. Eso es la exfoliación. Mecanismo, una propiedad del cuerpo que permite descamar las células epiteliales que ya cumplieron su ciclo de vida. Dice que la célula tiene polaridad morfológica funcional. ¿Qué significa? Que tiene doble polo y estos doble polos tienen formas y estas formas generan funciones. Tenemos 3 regiones en algunas bibliografías, 2 regiones en esta imagen. Tenemos la región apical, que es la parte superior. Tenemos la región basal, que es la parte inferior. Y en algunas bibliografías se dice que tenemos la famosa región lateral. No lo he mencionado, pero es importante que lo tengas en cuenta. Esta región apical y esta región basal es muy importante. ¿Por qué? Porque por lo general las modificaciones epiteliales, como los cilios, ¿ah? Como las vellosidades o las chapas estriadas, van a estar ubicadas netamente en las regiones apicales. Y algunas van a tener algunas modificaciones. Tanto es así que ni siquiera llegan a la base. Ahí aparecen las pseudoestratificadas. Y es muy importante acordarse de esto, porque solamente vienen a ser características. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Hasta allí. ¿Me dejo o no me dejo entender? Si hasta ahí estás entendiendo todo, te permito invitarte a que puedas dejar un comentario. A través de este video, déjame una caja de comentarios si hasta el momento te está gustando la clase. Si quieres más contenido de estos, no te olvides darle un botón me gusta, no te olvides darle al botón de suscribir, activa la campanita para que puedas lograr visualizar más videos y más contenidos como este. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no te olvides de seguirme, no te olvides de compartirlo con tus amigos, con tu papá, con tu mamá, con tu abuelito, con tu abuelita, con tu primo, con tu prima, con tu ex, con tu crush, con aquella persona que crees que le va a servir este material. Créeme que es muy importante, muy educativo y les va a servir bastante. Vamos a clasificar al tejido epitelial, ¿te parece? Se dividen en epitelio de revestimiento y epitelio glandulares. Cuando hablamos de los epitelios de revestimiento, también son llamados epitelios de cubierta o epitelio de tapiz. Estos van a ser epitelio simple, que es el responsable de estar llamándose simple porque solamente tiene una sola capa de células. Tenemos el epitelio simple plano, que también es llamado escamoso, ¿ok? Y va a estar presente en el endotelio de los vasos sanguíneos. Muchas personas no entienden qué cosa es endotelio capilar, pero yo les voy a decir, las paredes de los vasos sanguíneos, profe, sigo sin entender. La siguiente imagen está hablando de la estructura de un arterio. Y si hacemos un corte, estamos pudiendo detallar una capa interna, el endotelio, que es aquella que protege la luz de los vasos sanguíneos. Lumen significa luz, no vayas a olvidar. Los alvéolos pulmonares, profesor, ¿dónde están ubicados? Por deducción, pulmón. Y en el pulmón hay unidades anatómicas funcionales llamadas alvéolos pulmonares. ¿Y por qué es importante los alvéolos pulmonares? Porque permiten el proceso del intercambio de gases, el ingreso de oxígeno molecular que es transportado por la hemoglobina bajo la forma de oxihemoglobina, ¿ok? Que es un 97%, y el otro 3% es transportado al plasma sanguíneo. Y también tenemos el dióxido de carbono, que es transportado por la hemoglobina, ¿ok? Y también tenemos el monóxido de carbono, que es también transportado ¿por quién? Por la hemoglobina. Entonces, el oxígeno y el dióxido de carbono son gases. Y estos gases van a ser transportados en un proceso llamado hematosis. ¿Y dónde se da la hematosis? En el alvéolo pulmonar. ¿Y dónde está el alvéolo pulmonar? En el pulmón. Mira, importante que lo tengas en cuenta. El mesotelio es una capa que permite protección, cobertura, como por ejemplo el pericardio, membrana serosa que envuelve, protege y cubre el corazón. Peritoneo, membrana visceral que permite la protección de los órganos internos. Pleura, membrana que permite la protección del pulmón. Recordemos que la hoja parietal de la cápsula de Bowman es un término anatómico muy raro, ¿verdad? Para aquellos que son nuevos en anatomía.
Pero para que puedas entenderlo, primero ubícate en el riñón, órgano retroperitoneal o tóraco abdominal del cuerpo. Y el riñón vas a encargarte de sacarlo. Y de ese riñón vas a sacar la nefrona. Y de la nefrona detallas la cápsula de Bowman. Entonces la hoja parietal, ¿por qué se llama hoja parietal? Porque es la hoja que está en la pared de la cápsula de Bowman. A tomar en cuenta. Oye, mi querido campeón, cuando hablamos de epitelio simple, cúbico, estamos hablando del no modificado. Se le llama no modificado porque a nivel de la región apical no presenta variaciones, como en el caso de la superficie de los ovarios. Y cuando hablamos de modificado, es aquella que tiene variaciones. Y la variación más destacada es microvellosidades, como las que están presentes en el folículo tiroideo, como las que están presentes en el túbulo contorneado proximal y como aquellos que están en los bronquiolos. ¿Ok? Cuando hablamos del epitelio simple cilíndrico, estamos hablando de aquellos que no tienen modificaciones y aquellos que tienen modificaciones. Si te das cuenta, yo hago una diferencia. Estos no están modificados porque no tienen ninguna variación en su región apical y estos que están aquí sí están modificados. Entonces existe una variación a nivel de su región apical. Hasta ahí todo claro. Ahora, ¿quiénes son no modificados? El estómago, el colon, el endocervix, el conducto de Bellini, el conducto de Wilson y el intestino grueso. ¿Quiénes son modificados? Aquellos que van a presentar microvellosidades, como en el caso del intestino delgado, la vesícula biliar, aquellos que son cilíndricos ciliados, como por ejemplo las trompas de Falopio, los bronquios menores. Y luego de haber terminado el simple, tenemos el estratificado. Profe, ¿por qué se llama estratificado? Sencillo, porque está conformado por más de una capa de células. Estos pueden ser epitelio estratificado plano, que puede subdividirse en epitelio estratificado plano no queratinizado y el epitelio estratificado plano queratinizado. El epitelio estratificado plano no queratinizado está revestido por mucosa. Y vamos a encontrarlo en la boca, en el esófago, en la lengua, en la vagina, el exocervix y en las cuerdas vocales verdaderas. Pero cuando nosotros hablamos del epitelio estratificado plano queratinizado, se llama queratinizado por la presencia de la queratina, proteína estructural que está formando a la piel. Por eso que está ubicado a nivel de la epidermis de la piel. El epitelio estratificado cúbico es aquel que va a estar en el conducto excretor de las glándulas sudoríparas. Está ubicado en el esófago del feto. Cuando hay modificaciones, las modificaciones van a ser los cilios. ¿Qué son los cilios? Los que nosotros estamos pudiendo visualizar por acá. Estos pelitos que están saliendo. Mira. Ahí está. Estos pelitos se les llama cilios. Como hay presencia de cilios, hay modificación. ¿Dónde habrán esos cilios? En los túbulos seminíferos. Más adelante sabrás que los túbulos seminíferos es el área, la ubicación de nuestro cuerpo donde se realiza la espermatogénesis, proceso mediante el cual se forma la producción de los gametos masculinos del varón, indispensable porque está ubicado a nivel de los testículos. El epitelio estratificado cilíndrico es aquel que va a estar a nivel del conducto de las glándulas sudoríparas, los conductos galactóforos, la conjuntiva ocular, la uretra masculina, pero la uretra esponjosa y la uretra membranosa. Porque recordemos que la uretra es totalmente diferente para el varón y para la mujer. Profe, ¿por qué? Por la longitud. ¿Quién tiene más longitud en su uretra? Pues la famosa uretra masculina. Alguna bibliografía manifiesta que puede llegar a medir 15 centímetros. La uretra de la mujer puede llegar a medir hasta 4 centímetros. Esta diferencia es muy notoria, muy notoria. Por eso que la uretra del varón se divide en tres partes. Uretra peniana, membranosa y esponjosa. En algunos casos se le llama prostática también. ¿Ok? Muy importante. Y la uretra de la mujer es más corta en longitud. Por eso que ellas son más propensas a sufrir infecciones urinarias por la corta longitud de sus uretras. Bueno, un datito muy importante. El epitelio estratificado de transición o de polimorfo, transición significa que va de una variante a otra variante. Si hablamos de polimorfo,
significa que puede tomar muchas formas. Y esas formas pueden hacer que cambie su estructura. ¿No me crees? La siguiente imagen se encuentra en un estado relajado. Pero ¿qué pasa cuando ella capta líquidos? Se hincha. Entonces se contrae. Entonces esto hace de que pueda ser un epitelio estratificado de transición o polimorfo. Si te preguntan a ti rápidamente, al ojo con miopía y catarata, ¿dónde están ubicados los epitelios estratificados de transición o polimorfo? Tú dices vías urinarias. Profe, las vías urinarias, claro, sí. La pelvis renal, el cáliz renal, ahí tenemos cálices mayores, cálices menores, tenemos las uréteres, la vejiga y tenemos la uretra masculina. Estos vienen a ser formados por un tipo de epitelio, el epitelio estratificado de transición o polimorfo. Otro de los cuales tenemos que hablar es acerca del epitelio pseudoestratificado. Profe, ¿por qué es importante el pseudoestratificado? Sencillo, porque pseudo significa falso, estrato significa capas, y como vamos a hablar de pseudoestratificado, es aquella que tiene falsas capas. ¿No me crees? El pseudoestratificado simula una falsa capa de células. No entra en contacto con la membrana. Mira la siguiente imagen. Ella entra en contacto con la membrana. Ella también, 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 pero ella no. Entonces, como ella no está entrando en contacto, como ella no está entrando en contacto, simula una falsa capa. Y esa falsa capa se le llama pseudoestratificado. Profe, ¿dónde está presente el pseudoestratificado? Sencillo, en las vías respiratorias. Principalmente, ¿dónde? Principalmente en la tráquea, en las fosas nasales y en los bronquios. Profe, ¿y cómo se llama su epitelio? Ah, su epitelio se llama epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con célula calciforme secretosa o productora de moco. Entonces, si tú quieres referirte específicamente al epitelio que reviste las vías respiratorias, tú tienes que decirle nombre completo. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con célula calciforme, productora o secretora de moco. Si tú te das cuenta, este es el epitelio pseudoestratificado. La parte de arriba vienen a ser como pequeñas cerdas, cerdas, a las que nosotros llamamos el nombre de cilios. Estos cilios van a encargarse de expulsar el moco que nosotros podemos tener en las vías respiratorias. ¿Ah, no me crees? ¿Alguna vez has hecho este mecanismo, este proceso? ¿Por qué lo has hecho? Ah, profe, porque quiero eliminar toda la mucosidad que está en mi vía respiratoria. Ya, pues, ese tapiz que reviste todas las vías respiratorias se llama epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células calciformes, productoras o secretoras de moco. Entonces no te vayas a olvidar. ¿Cómo se llama el tapiz que envuelve a las vías respiratorias? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con célula calciforme, productora o secretora de moco. No te vayas a olvidar. ¿Todo claro hasta ahí? Ya botaste espuma por la boca, ya estás muriendo. Solamente es cuestión de didáctica, aprendizaje y mucha disciplina. Oye, entonces hasta el momento ya hemos hablado del epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Habíamos hablado que el epitelio de cubierto o revestimiento puede tener al monoestratificado simple, poliestratificado o estratificado y al pseudoestratificado. Pero también nosotros tenemos el epitelio glandular, que se subdivide en glándulas endocrinas, que son todas aquellas que van a vertir su contenido elaborado hacia el torrente sanguíneo. Cuando hablamos de las glándulas exocrinas, estamos hablando de todas las sustancias que van a vertir su contenido elaborado hacia el exterior por su conducto excretor que permite la liberación de las sustancias elaboradas. Y también tenemos a las que forman a las dos a la misma vez, llamadas glándulas mixtas o anficrinas, como por ejemplo las glándulas salivales, que tienen dos funciones. Servir como mecanismo de exputo. Profe, ¿cómo es eso un mecanismo de exputo? Exputo significa exputar. Exputar hace referencia a escupir. Cuando tú escupes una porción de saliva, a eso se llama exputar. Y ese mecanismo de que lo expulsaste hacia el exterior es una glándula exocrina. Pero la saliva puede expulsarse hacia afuera, pero también puede segregarse hacia adentro. Acumula saliva en la boca, lo formas como líquido y te lo tragas. Glándula endocrina, sustancia elaborada hacia adentro del cuerpo. Por eso que se dice que las glándulas salivales son mixtas. Entonces todo lo que te he explicado lo voy a explicar acá, de manera detallada. Esta es una glándula endocrina.
¿Cómo lo puedo explicar? Ese que está allí es una porción adenomérica, llamada glándula. Las glándulas tienen la responsabilidad de liberar sustancias, llamadas hormonas. Estas hormonas, que han sido producidas por las glándulas, van a encargarse de viajar directamente ¿a dónde? Al torrente sanguíneo, a la sangre. Cuando yo hable de toda glándula que forma hormonas y estas hormonas viajan al torrente sanguíneo, hablamos de glándulas endocrinas. Pero una glándula exocrina es totalmente diferente, porque aquí la porción adenomérica se encuentra abierta y tiene un conducto excretor por donde expulsa las sustancias elaboradas. Pero todas estas sustancias que son las hormonas se vierten al exterior. No te vayas a olvidar. Cuando hablamos de las glándulas endocrinas, nos referimos básicamente a quiénes, a aquellas que vierten su contenido elaborado directamente al torrente sanguíneo, como por ejemplo las glándulas hipófisis, timo, tiroides y glándulas suprarrenales que elaboran hormonas. Solamente para tomar como ejemplo, la hipófisis elabora oxitocina, prolactina, entre otros. Tiroides, la famosa hormona T3, T4, triiodotirosina y la tirosina. Glándulas suprarrenales, las famosas catecolaminas, las famosas adrenalina, noradrenalina y también cortisol. Cuando hablamos de las glándulas exocrinas, son todas aquellas que vierten su contenido, pero a un medio exterior, como por ejemplo las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias y las glándulas sebáceas. Pero así como existe una forma de clasificar a las glándulas exocrinas, existen muchas formas de clasificarla. Una de ellas es la glándula exocrina según la sustancia eliminada. Podemos tener las holocrinas, que es aquella cuando la célula se autodestruye por completo para liberar su secreción formada. Ejemplo claro, las glándulas sebáceas, las merocrinas, es cuando las propias células especializadas producen sustancias elaboradas, pero sus células no causan ningún daño celular. Ejemplo claro, las glándulas sudoríparas y las glándulas parótidas de tipo secretoras. Y el páncreas exocrino, porque recordemos que hay dos páncreas, endocrino y el exocrino. A mí no me importa el endocrino porque no estamos hablando de endocrino. A mí me importa el exocrino porque este es el responsable de liberar jugo pancreático, que bien es cierto, no genera ningún daño y se beneficia el cuerpo en su elaboración. Y las apocrinas es cuando la propia célula desprende una parte de su citoplasma y se va con las sustancias que se liberan. Es por eso de vital importancia preguntarse si alguna vez hablamos de las apocrinas, estamos hablando de las glándulas mamarias y de las glándulas odoríferas, las que están ubicadas a nivel de la axila y producen sustancias fetulentas, pútridas y desagradables. Los malos olores, por así decirlo. Oye, entonces vamos a hablar de las glándulas mixtas. Recuerda que las glándulas mixtas son de tipo anficrina. ¿Qué significa anficrina? Que tiene doble comportamiento. Puede actuar como un mecanismo exocrino, pero también puede actuar como un mecanismo endocrino. Y eso es lo que no te tienes que olvidar. Cuando es exocrino y endocrino a la vez, automáticamente podemos decir que se llama glándula anficrina o glándula mixta. Las siguientes imágenes van a detallar la importancia de ciertos tipos de glándulas anficrinas, como por ejemplo los ovarios ubicados en la mujer. Existe un ovario endocrino para la mujer y el ovario endocrino es todo aquel que forma hormonas. Nunca te olvides, todo aquello que es endocrino es aquello que produce hormonas. El ovario endocrino de la mujer, la producción de dos hormonas, la progesterona y el estrógeno. ¿Por qué es importante la progesterona y el estrógeno? Para empezar, la progesterona es aquella que permite ser la hormona que favorece la producción de la menstruación. También permite la famosa formación del feto, el desarrollo natural y fisiológico del útero y las características sexuales más importantes, primarias y secundarias de una fémina. Y el ovario exocrino es todo aquello que libera hacia el exterior y en el proceso de la fecundación liberas el ovocito 2. Cuando hablamos de los testículos, el testículo endocrino para el varón serían las hormonas testosterona y el andrógeno. ¿Por qué es importante la testosterona? Porque es aquella que brinda las características sexuales primarias y secundarias del varón. Es aquella que permite en el varón darle esas apariencias, permite la virilidad, permite la erección, permite la potencia sexual.
permite que pueda haber fuerza, agresividad, entre otros factores. Cuando hablamos del testículo exocrino, estamos hablando de todo lo que elimina el varón en el proceso de la eyaculación, que son los famosos espermatozoides, que son formados a partir de la espermatogénesis. El riñón endocrino es aquel que produce hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina, que es aquella hormona que permite la formación de nuevas células sanguíneas. El riñón exocrino es la sustancia de desecho metabólico que tu cuerpo expulsa para poder regular tu organismo, mantener tu equilibrio, tu homeostasis. Se llama orina. El hígado endocrino es aquella que elabora la somatotropina C, que es una hormona que permite el crecimiento de músculos, de los huesos, de los tejidos y entre otros. Y el hígado exocrino es aquel que elabora la bilis, que es aquella sustancia indispensable que permite la emulsificación de las gotas de grasas a gotas más pequeñas. Cuando hablamos del páncreas, estamos refiriéndonos a un páncreas endocrino. Y este páncreas endocrino puede liberar la insulina, que es una hormona proteica que permite ser la que va a producirse junto con el glucagón a nivel del páncreas. Recuerda que la insulina y el glucagón son llamadas insulina hipo, el glucagón hiper. Profe, mucha información. ¿Por qué me estás enseñando esto? Porque es muy importante, hijo. ¿Cómo se llama la insulina? La insulina se llama hipoglucemia. ¿Pero qué? Hipoglucemiante. ¿Y qué significa la famosa glucagón? El glucagón significa hiperglucemiante. Profe, ¿de verdad? Claro que sí. Quiero que por favor te des cuenta de lo siguiente, crack. Hipoglucemiante se llama hipoglucemiante porque el término hipo significa bajas cantidades. Glucemiante, glucosa en sangre. E hiperglucemiante, altas cantidades. Glucemiante, glucosa en sangre. Entonces, si tú te acuerdas de la insulina, vas a darte cuenta que esta insulina es hipo, que disminuye, ¿qué cosa? La glucosa en la sangre. Entonces, toda vez que el cuerpo consume una gran cantidad de glucosa, ¿quién es la que regula esas grandes ingestas de insulina que están en tu torrente sanguíneo? La insulina. ¿Quién es aquella que permite aumentar los niveles de la glucosa en la sangre cuando el cuerpo no tiene nada de glucosa? El glucagón. ¿Lo vas a poder aprender? Mira acá. La siguiente gráfica es muy importante. Espero que la puedas aprender. Cuando nosotros nos alimentamos en exceso, demanda una gran ingesta calórica y esto trae consigo una alta tasa de glucosa. Entonces, cuando hay una elevada concentración de glucosa a nivel del organismo, ¿quiénes son estimuladas? Las células betas. Pero ¿quiénes son inhibidas, bloqueadas, por así decirla? Las células alfa. Entonces, ¿quiénes expresan? Las células beta. Las células beta se van a expresar para que desde el páncreas puedan liberar insulina, que esta insulina pueda ir hasta el hígado y el hígado pueda absorber la glucosa, ¿ok? La que necesita, y la demás que está en exceso, la almacena bajo la forma de glucógeno. Pero cuando el cuerpo no tiene mucha cantidad de glucosa, es decir, no hay glucosa en el cuerpo, entonces el glucógeno que está almacenado en el hígado se va a romper a través del proceso llamado glucogenólisis. Y este glucogenólisis libera la glucosa. ¿Para qué? Para que la baja tasa de glucosa estimula las células alfa e inhiba o bloquea las células beta para que el páncreas pueda producir glucagón y el glucógeno se rompa. Para que el glucógeno pueda formar glucosa, la glucosa pase a la sangre y el cuerpo pueda tener energía. Interesante, ¿no? Ese es el mecanismo de la regulación de la glucosa gracias a la insulina y el glucagón. Pero también tenemos un páncreas exocrino, ¿ok? Y este páncreas exocrino es muy importante, pero hay otra imagen que tengo que detallarte. Mira por acá. Si te das cuenta tú, aquí estamos pudiendo visualizando los islotes de Langerhans. Estos van a producir dos células especializadas, las células beta y las células alfa. Cuando las células beta se van a activar, ellas van a lanzar la hormona insulina. Esta insulina es la responsable de llevar el azúcar en la sangre, pero poco a poco en su disminución. Es decir, es hipoglucemiante porque disminuye los niveles de la glucosa en la sangre. Y las células alfa producidas por los islotes de Langerhans
van a lanzar el famoso glucagón, que acá no lo he colocado, pero este glucagón va a llevar todas las sustancias ¿a dónde? A que aumente el azúcar. ¿Para qué? Para poder constituir el cuerpo del individuo. No te vayas a olvidar. Y para que pueda generar una homeostasis. Muy importante. Entonces, después de haber dicho todo esto, creo que es muy importante recordar ello. Ahora sí vamos a hablar del páncreas exocrino. ¿Por qué es importante el páncreas exocrino? Porque libera el jugo pancreático. ¿Y por qué es importante el jugo pancreático? Porque es una sustancia elaborada que tiene amilasa pancreática, lipasa pancreática, tripsina, quimiotripsina, peptidasa, nucleasa pancreática, bicarbonato. Estas enzimas van a encargarse de estar formando el jugo pancreático. Ellas van a llegar a través del duodeno que conecta con el conducto de Wilson, que se une al conducto colédoco y desembocan en la ampolla de Vater. ¿Es de vital importancia? Sí, para nuestro proceso digestivo. Todo esto, señores y señores, es glándulas anficrinas o glándulas mixtas. Como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre y hemos llegado a la parte final de nuestra clase. ¿Qué te pareció la clase? ¿Interesante? ¿Maravillosa? ¿Mágica? ¿Bonita? ¿Divertida? ¿Entretenida? ¿Muy amena? ¿Con mucha información teórica? Qué bueno que te haya gustado. Si te quedaste hasta el final de mi video y lo has podido escudriñar, estudiar y repasar, me siento muy contento porque has podido llegar a la parte final. Si quieres más contenido como este, no te olvides ubicarme en mi Facebook, ubícame como El Mundo de la Biología, o en mi canal de YouTube como Amado Balbuena. Ha sido un placer trabajar por y para todos ustedes, gracias a mis 860 suscriptores que tenemos hasta abril del 2022. Espero Dios mediante, conforme van pasando los años, seguir aumentando, seguir creciendo, seguir maxificando, capturar más estudiantes que quieran aprender, más personas que quieran captar este maravilloso mundo de la biología y anatomía para todo público en general. Mi nombre es Amador Buena, este ha sido un placer, espero sea el primero de muchos videos en el transcurso de las semanas, no te olvides que subo contenido variado de vez en cuando existe la posibilidad. Si te gustó este video, no te olvides de darle me gusta, no te olvides de compartirlo con tus amigos, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para más contenidos como este. Mi nombre es Amador Buena y este es El Mundo de la Biología. Muchísimas gracias por haberme sintonizado y nos vemos hasta una eventual oportunidad. Chao, chao.